Europa esconde el secreto más perturbador y fascinante de todo el sistema solar. Múltiples sondas espaciales han acechado este misterioso mundo. Desde las primeras imágenes de la sonda Voyager en 1979 hasta los acercamientos más recientes, cada fotografía revela una superficie asombrosamente joven. A diferencia de nuestra Luna, acribillada por cráteres, las llanuras de Europa lucen completamente lisas. Es como una descomunal pista de hielo, según describieron asombrados los científicos al no hallar ni una sola huella de impactos cósmicos. Algo constante está regenerando su corteza, borrando cualquier cicatriz del pasado. El hielo parece cobrar vida, moviéndose bajo el empuje de una fuerza oculta y colosal. ¿Esconden estas entrañas heladas un océano secreto? En esta investigación documental nos adentraremos en los enigmas más oscuros de esta luna lejana. Grietas abismales, océanos ocultos y fuentes de energía desconocida. Todo apunta a una pregunta perturbadora: ¿existe vida bajo el hielo eterno? Para empezar, la coraza helada de Europa no es un desierto estático. Al contrario, está desgarrada por fracturas gigantescas y patrones caóticos. Cicatrices oscuras de miles de kilómetros cruzan el satélite como grietas en un lago congelado a escala planetaria. Estas líneas se cruzan y corren en paralelo, tejiendo una telaraña global. Al analizar las imágenes de las sondas Voyager y Galileo, los expertos descubrieron algo insólito. Los bordes de las grietas se encajan a la perfección, como un rompecabezas. La corteza helada se rompió y se separó, permitiendo que una sustancia oscura brotara del abismo para rellenar los huecos. Bloques de hielo flotaron a la deriva hacia nuevas posiciones, igual que las placas de hielo en los océanos polares de la Tierra. En ciertas regiones de Europa reina un caos absoluto. Son zonas del tamaño de metrópolis enteras, donde el terreno fue triturado y congelado de nuevo. Enormes bloques volcados y rotados flotan en medio de un relieve accidentado y una densa mezcla de agua semisólida. Los científicos llaman a esto, con justa razón, terreno de caos. Parece una masa de hielo derretida desde abajo y vuelta a congelar en un mosaico desordenado. Estos bloques errantes, como icebergs colosales, sugieren que hielo cálido o incluso agua líquida brotaron desde las profundidades. En otras zonas surgen domos misteriosos y fosas profundas donde el hielo colapsó hacia el vacío. Todo esto revela una corteza extremadamente activa que sube y baja sobre un océano oculto. La gran pregunta es, ¿qué hace que el hielo se mueva como si tuviera vida propia? Vemos fenómenos similares aquí en los mares de la Antártida. Las placas de hielo flotan, se fracturan y se apilan sobre el agua. En Europa ocurre algo muy parecido, pero no por el viento o las corrientes, sino por fuerzas brutales que emergen de su interior. Las pruebas de esta actividad interna están por todas partes. Sus llanuras pulidas y la escasez de impactos demuestran que un motor interno rejuvenece la superficie constantemente. Podría tratarse de criovolcanismo, donde agua pastosa y helada emerge y se congela al instante. ¿O es el resultado del deslizamiento de una corteza de hielo que flota sobre un abismo líquido? Para la década de los 90, la comunidad científica estaba convencida de que estas pistas apuntaban a un descubrimiento histórico, un océano bajo el hielo. La existencia de este océano interno dejó de ser una fantasía para convertirse en una realidad a finales del siglo XX. La sonda Galileo de la NASA, que orbitó Júpiter en los años 90, portaba la tecnología clave para desvelar los secretos más profundos de Europa a corta distancia. Con cada nuevo sobrevuelo, la sonda Galileo desenterraba pruebas impactantes de un océano oculto. Al medir la gravedad de esta luna, descubrió que su densidad y rotación encajaban perfectamente con una colosal capa de hielo que envuelve su núcleo rocoso. Pero eso no es todo. Galileo detectó una anomalía perturbadora en el entorno magnético de Europa. Durante su aproximación, el potente campo magnético de Júpiter sufría una extraña distorsión justo alrededor de la Luna. La explicación es fascinante. Europa respondía con su propio campo magnético inducido, generado por corrientes eléctricas en un gigantesco conductor subterráneo. Y considerando la composición de la Luna, el único conductor posible es un océano global de agua salada. Las cámaras y espectrómetros también respaldaban esta increíble hipótesis.
Las imágenes revelaron patrones extraños en la superficie que solo tenían sentido si la corteza helada flotaba libremente sobre el interior. Por ejemplo, las fracturas más gigantescas no encajaban con una corteza rígidamente unida al núcleo. Al contrario, demostraban que la capa de hielo se desliza sobre un abismo líquido. Además, sus dos mayores cráteres tienen anillos concéntricos, como si un asteroide hubiera perforado el hielo chocando contra algo blando. Todas las pistas apuntaban a una verdad ineludible. Bajo esa coraza helada se esconde un océano de agua líquida. Pero ¿cómo es posible que un mundo tan alejado del Sol albergue agua líquida? El secreto está en la brutal relación entre Europa y Júpiter. La Luna vive atrapada en un violento tironeo gravitacional con el gigante gaseoso y sus lunas vecinas. Al orbitar, colosales fuerzas de marea estiran y comprimen su interior, deformando la corteza decenas de metros. Esta deformación constante genera una fricción interna brutal, como si amasaran el planeta produciendo un calor extremo. Este roce constante es una fuente inagotable de energía que impide que el agua se congele. En la práctica, la gravedad de Júpiter funciona como un horno cósmico para Europa. Los cálculos demuestran que este calentamiento es más que suficiente para mantener un océano global bajo una capa de hielo de 15 a 25 kilómetros de espesor. Bajo esta coraza, el abismo líquido podría alcanzar los 100 kilómetros de profundidad, conteniendo más agua que toda la Tierra junta. Hoy en día, la ciencia ya no duda de la existencia de este océano oculto en Europa. La definen directamente como un mundo oceánico. Se cree que su corteza helada flota sobre un mar salado que cubre un lecho rocoso y un núcleo metálico. Y la presencia de este océano abre un abanico alucinante no solo para la geología, sino para la vida misma. Así, el hielo de Europa no es una coraza inerte. Es un escudo dinámico y en constante movimiento sobre un océano secreto calentado por el poder de Júpiter. Si bajo el hielo se esconde este abismo oscuro, surge la gran pregunta. ¿Qué energía podría sostener este ecosistema, especialmente si alberga vida? La luz del sol jamás llega a esas profundidades. Queda bloqueada por kilómetros de hielo, condenando al océano a una oscuridad eterna. Sin embargo, la vida tal como la conocemos necesita energía para prosperar. En la superficie terrestre casi toda la vida depende del sol. Pero en lo más profundo de los océanos existe un mundo totalmente ajeno a la luz solar. Alrededor de fuentes hidrotermales en el fondo marino, prosperan criaturas extrañas y fascinantes que se alimentan de energía química. Estas chimeneas expulsan agua supercaliente repleta de minerales y químicos que microbios especializados transforman en puro alimento. Gusanos tubulares, moluscos y cangrejos ciegos pululan en el abismo, una comunidad entera que prospera gracias al calor de las entrañas de la Tierra. ¿Podría Europa albergar su propio oasis hidrotermal? Los científicos planetarios creen que esto no solo es posible, sino extremadamente probable. Bajo el océano de esta luna se esconde un manto rocoso y un núcleo ardiente. Estas rocas se deforman y calientan constantemente por las brutales fuerzas de marea, al igual que el hielo. Esto podría desatar una actividad geológica brutal en el fondo del océano. Si el lecho marino de Europa está lo suficientemente caliente, el agua al interactuar con las rocas ardientes podría crear fuentes hidrotermales, tal como ocurre en las cordilleras oceánicas de la Tierra. Nuevos modelos matemáticos sugieren que estas fuentes termales de baja temperatura podrían haber existido en los oscuros abismos de lunas como Europa durante miles de millones de años, incluso sin un núcleo volcánico activo. El calor interno alimentaría sistemas hidrotermales capaces de resistir el paso de eras geológicas enteras. Estas fuentes de calor ofrecerían energía y un auténtico banquete químico. El menú perfecto para que la vida más simple prospere de la nada. Liberan fluidos ricos en hidrógeno y nutrientes esenciales, creando gradientes químicos que los microbios devorarían como fuente de energía pura. Un entorno idéntico al que se considera la cuna de la vida en la Tierra primitiva. A diferencia de las chimeneas terrestres que exigen un vulcanismo extremo, en Europa podrían existir fuentes mucho más suaves y templadas. De hecho, este tipo de manantiales mueve mucha más agua en la Tierra y puede durar muchísimo más tiempo.
La clave es que el fondo marino de Europa no tiene por qué ser un infierno volcánico inhabitable. Esta idea enciende la imaginación de cualquiera. ¿Podría haber vida acechando en la oscuridad absoluta del océano de Europa? Aquí está el verdadero misterio. En la incansable búsqueda de vida extraterrestre, la ciencia siempre ha tenido sus favoritos. Marte, con sus antiguos ríos y lagos secos, parecía el objetivo obvio. Titán, la luna de Saturno, tiene lagos de metano y una densa atmósfera, exótico, pero quizás demasiado gélido y químicamente hostil para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, en los últimos años, el foco de la búsqueda espacial ha dado un giro radical de Marte hacia Europa. Y hay una razón de peso. Europa posee la santísima trinidad de la habitabilidad, agua líquida, energía y la química perfecta. Primero, el agua, el disolvente supremo y vital para la existencia. En este satélite sobra por completo. De hecho, Europa es el mundo más húmedo y rebosante de agua de todo el sistema solar. Bajo su corteza helada se oculta un océano colosal que alberga el doble de agua líquida que todos los océanos de la Tierra juntos. Segundo, la energía. Toda forma de vida necesita combustible para sobrevivir. La impenetrable coraza de hielo de Europa bloquea la luz solar, pero el calentamiento por marea genera calor interno y las fuentes hidrotermales aportarían energía química vital. Además, la radiación de Júpiter juega un papel paradójico y fascinante. Esta radiación bombardea la superficie helada de Europa, rompiendo moléculas y creando potentes oxidantes como el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. Estos oxidantes pueden filtrarse hacia el océano profundo, alimentando a los microorganismos en la más absoluta penumbra. Según los últimos cálculos, la superficie de Europa genera unas 1000 toneladas de oxígeno al día gracias a esta química radiactiva. Una cantidad descomunal, suficiente para mantener con vida a 1 millón de seres humanos durante 24 horas. El tercer ingrediente es la química. Los ladrillos básicos de la vida, como el carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, deben estar presentes. Y Europa se formó con una abundancia innegable de estos elementos esenciales. Y esos valiosos compuestos orgánicos habrían llegado allí tras brutales impactos de cometas y asteroides a lo largo del tiempo. Estudios recientes revelan un secreto impactante. Su océano subterráneo es extremadamente salado y rebosa de minerales esenciales. De hecho, los espectrómetros ya han detectado en la superficie misteriosas firmas químicas que delatan la composición de este abismo líquido. Por ejemplo, la sal común, el cloruro de sodio, parece cubrir vastas zonas de su corteza, tiñéndola de un tono amarillento que sugiere una alarmante similitud entre el océano de Europa y nuestros propios mares terrestres. Por si fuera poco, el telescopio James Webb acaba de descubrir hielo de dióxido de carbono en las zonas geológicas más jóvenes. Esta es la prueba definitiva de que el carbono del océano está logrando escapar hacia el exterior. Todo indica que los ingredientes fundamentales para encender la chispa de la vida, desde el agua hasta la materia orgánica, ya están allí. Pero, ¿cómo se compara Europa con otros mundos candidatos? Empecemos con Marte. Hoy no es más que un desierto congelado y estéril con rastros mínimos de agua líquida. Encélado, la diminuta luna de Saturno, esconde un océano subterráneo e imponentes géiseres activos. De hecho, Encélado es considerado uno de los lugares más prometedores para albergar vida extraterrestre. Sin embargo, su océano es infinitamente más pequeño, y hacer surgir la vida en un mundo tan diminuto podría ser un desafío extremo. Titán posee un océano interno de agua y una superficie saturada de moléculas orgánicas, pero sus gélidos lagos de metano representan un entorno demasiado hostil y alienígena para la vida tal como la conocemos. Ganímedes y Calisto, los colosos de Júpiter, también ocultan océanos profundos. No obstante, sus corazas de hielo son descomunalmente gruesas y carecen de actividad, lo que bloquearía el flujo vital de nutrientes. Frente a todos ellos, Europa parece haber alcanzado el equilibrio perfecto. Un océano colosal y eterno, una actividad geológica constante que mezcla los nutrientes y una fuente inagotable de energía. Como bien señaló Kurt Niebuhr, científico líder de la NASA en la exploración de planetas exteriores. Europa es, sin duda, el lugar más prometedor para buscar vida más allá de la Tierra hoy en día.
Sus condiciones para albergar vida superan las de casi cualquier otro rincón de nuestro sistema solar. Así que la sospecha de un océano descomunal es real. Hablamos de energía, de nutrientes y de la fascinante posibilidad de que exista vida en ese mar alienígena. Pero, ¿hasta dónde podría haber evolucionado esa vida? Hasta ahora, la ciencia ha sido cautelosa. Se habla de microbios, de organismos extremadamente simples. Pero es imposible no hacerse la pregunta más audaz de todas. ¿Y si no somos los primeros seres inteligentes en este sistema solar? ¿Y si bajo la impenetrable coraza de Europa se oculta una biosfera entera? ¿Podría existir una civilización entera atrapada en la absoluta oscuridad de sus aguas? Esta idea ha alimentado la ciencia ficción durante décadas. Y como experimento mental resulta tan fascinante como aterrador. Imagina las posibilidades. El océano de Europa ha permanecido estable durante miles de millones de años. Tiempo más que suficiente para que la evolución tome caminos inimaginables. En esa eterna oscuridad, los seres vivos habrían desarrollado sentidos asombrosos, capaces de percibir campos eléctricos o vibraciones acústicas. Habrá criaturas complejas como peces o cefalópodos gigantes, acechando en ese abismo impenetrable. Habrán desarrollado inteligencia, construyendo una sociedad bajo esa cúpula de hielo invisibles para el resto del universo. De ser así, verían su sol como un destello azulado a través del hielo, sin haber contemplado jamás las estrellas. Pero hasta que no logremos penetrar esa coraza, todo serán sospechas. El siguiente paso es acercarnos, oler las grietas por donde respira este mundo y saborear las columnas de vapor de ese océano oculto. Y ya estamos en camino. En los últimos años, Europa nos ha enviado señales directas de su océano oculto, colosales columnas de agua que brotan desde lo más profundo del hielo. Un hallazgo verdaderamente impactante. Científicos apuntaron el telescopio espacial Hubble hacia Europa y descubrieron algo totalmente inesperado. Columnas gigantescas de vapor emergen desde las entrañas de esta misteriosa luna. En 2012, el Hubble detectó un brillo ultravioleta descomunal en el polo sur de Europa, revelando moléculas de agua rompiéndose en hidrógeno y oxígeno. La explicación más lógica y fascinante es que chorros de vapor de agua están brotando con fuerza desde la superficie. De confirmarse, Europa sería el segundo lugar en el cosmos después de Encélado, que expulsa su océano oculto directamente al espacio. Estas grietas vivas actúan como colosales géiseres o criovolcanes activos. Los datos del Hubble demuestran que estas erupciones ocurren de forma intermitente. Lo más increíble es que estallan cuando la Luna está más lejos de Júpiter y no cuando está cerca. Esto encaja con una teoría asombrosa. Las brutales fuerzas de marea de Júpiter deforman el satélite. Al estirarse al máximo, la corteza de hielo se desgarra, liberando una presión descomunal y disparando el vapor. Pero cuando se acerca al planeta gigante, la presión cede y las grietas se sellan por completo. En pocas palabras, esta luna respira al ritmo de su órbita. Se estima que estos chorros alcanzan los 120 metros de altura, creando una fina lluvia cósmica que vuelve a caer sobre el hielo. La implacable gravedad de la Luna impide que la mayor parte del agua escape para siempre. Y pronto llegó la confirmación definitiva. En 2018, al revisar datos históricos de la sonda Galileo de la NASA, descubrieron algo impactante. En 1997, la nave cruzó un chorro sin darse cuenta. Durante 3 minutos críticos de su aproximación, los instrumentos registraron anomalías brutales. El campo magnético se alteró drásticamente y la densidad de partículas cargadas se disparó. Todo coincidía a la perfección con el paso a través de una nube de agua ionizada en erupción. Esto confirmó las sospechas. Europa está expulsando agua activamente al espacio. Estamos ante una actividad criogeológica fascinante, una versión helada y extrema de los volcanes terrestres. Este hallazgo ha desatado una auténtica locura en la comunidad científica. Cada chorro es un acceso directo al indomable océano oculto bajo el hielo. Y esto nos plantea una interrogante verdaderamente perturbadora. ¿Qué más está escapando por esas grietas? ¿Es solo simple vapor o hay algo mucho más grande? Sabemos con certeza que el ingrediente principal es vapor de agua.
Pero ¿podrían estos chorros arrastrar secretos ocultos de las profundidades? En Encélado, la luna de Saturno, géiseres similares escupen agua cargada de sales, materia orgánica e incluso partículas del fondo marino. Es posible que las plumas de Europa también oculten sales o moléculas orgánicas de su propio océano. Lamentablemente, los instrumentos del Hubble no eran lo suficientemente potentes para analizar la compleja química de esa fina neblina. Solo pudieron confirmar que efectivamente se trataba de agua. Sin embargo, los expertos sospechan que si lográramos atrapar ese aliento helado, descubriríamos mucho más que simple H2O. Tal vez diminutas sales, partículas minerales, compuestos orgánicos complejos o incluso células vivas, si es que existen allí. La sola posibilidad de encontrar vida o compuestos orgánicos es la excusa perfecta para lanzar nuevas y ambiciosas misiones espaciales. Estas grietas activas nos están regalando muestras gratis del océano interior de este mundo alienígena. Lo único que debemos hacer es pasar cerca y atrapar las pruebas. Por ahora, la existencia de vida en Europa sigue siendo un misterio teórico. No hay pruebas definitivas de organismos vivos, pero tenemos los 3 pilares fundamentales: agua líquida, elementos químicos y energía. Ya se han detectado compuestos fascinantes como peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono y potencialmente sal común. Todo apunta a que estamos ante un océano increíblemente similar al de la Tierra. Y este asombroso hallazgo mantiene viva la mayor esperanza de la humanidad. Los astrobiólogos han planteado escenarios ecológicos fascinantes. Es posible que colonias de microbios cubran las rocas templadas del fondo oceánico, alimentándose de la química de fuentes hidrotermales. Criaturas algo más complejas, parecidas a los camarones, podrían devorar estos microbios. Y lo más increíble, pronto podremos comprobar esta hipótesis. La humanidad ya ha enviado a sus emisarios al sistema de Júpiter para explorar directamente este enigmático mundo acuático. 2 misiones colosales harán historia: Europa Clipper de la NASA y JUICE de la Agencia Espacial Europea. Europa Clipper es la primera misión dedicada exclusivamente a Europa. Este robot explorador analizará si el satélite puede albergar vida. Lanzado el 14 de octubre de 2024. El Clipper viajará varios años y llegará al sistema de Júpiter hacia el 2030. En lugar de orbitar la Luna, girará de forma estratégica alrededor de Júpiter y realizará unos 50 sobrevuelos cercanos. En cada pasada, volará sobre distintas zonas, a veces a solo 24 kilómetros de la superficie. Tan cerca como para probar los géiseres de vapor gracias a sus 9 instrumentos científicos, los más avanzados jamás enviados al espacio profundo. Estas herramientas mapearán el hielo, detectarán el océano y analizarán su química. Las cámaras de alta resolución del Europa Imaging System capturarán grietas y terrenos caóticos con un detalle asombroso, revelando objetos de pocos metros en 3 dimensiones. Un sensor térmico buscará puntos calientes donde el agua esté cerca de la superficie o donde erupciones recientes hayan dejado hielo templado. El espectrógrafo ultravioleta analizará la delgada atmósfera y los gases expulsados, identificando elementos por su firma espectral. Lo más crucial es que Europa Clipper estudiará el hielo desde dentro. El radar Risen enviará ondas a través de la corteza para captar sus ecos. Esto revelará la estructura del escudo helado, detectando bolsas de agua y quizás el límite del océano. Varios magnetómetros y un sensor de plasma medirán el campo magnético inducido de la Luna. Esto confirmará la existencia del océano, su profundidad y salinidad. Las variaciones magnéticas al cruzar el campo de Júpiter revelarán qué tan conductor y salado es este océano oculto. El Clipper es un auténtico laboratorio químico espacial. Lleva a bordo el espectrómetro de masas MASPEX para analizar partículas y gases. Al cruzar un géiser o la nube de moléculas desprendidas por la radiación, MASPEX atrapará estos átomos y revelará su composición. Vapor de agua, dióxido de carbono, azufre y materia orgánica, todo quedará al descubierto. Junto a él, el analizador SUDA atrapará los granos de polvo y hielo expulsados al espacio. SUDA tiene la capacidad única de detectar sales y moléculas complejas ocultas en estos granos. De hecho, Europa Clipper nos permitirá saborear el océano de Europa sin tener que perforar el hielo.
Y los datos revelarán respuestas a misterios ocultos. ¿Qué tan gruesa y activa es su coraza helada? ¿Esconde un océano global? ¿Cuál es su profundidad y salinidad? ¿Qué ocultan su superficie y sus géiseres? ¿Hay zonas donde el hielo choca con el agua? Todo esto nos llevará a la pregunta del millón. ¿Es el océano de Europa un hogar para la vida? Aunque no detectará vida directamente, esta misión evaluará el verdadero potencial de esta luna para albergarla, revelando pistas indirectas que podrían cambiar la historia. Mientras tanto, la Agencia Espacial Europea ya lanzó JUICE, una ambiciosa misión para explorar las lunas heladas de Júpiter. Tras despegar en abril de 2023, viaja en una travesía de 8 años para llegar al sistema joviano en 2031. Su objetivo principal es Ganímedes, donde finalmente entrará en órbita. Pero en su camino, realizará 2 pasadas extremadamente cercanas a Europa. En estos encuentros fugaces, complementará el trabajo de Europa Clipper. Con tecnología distinta, su arsenal incluye cámaras de alta resolución, radares de penetración de hielo, magnetómetros y sensores de plasma de última generación. 10 instrumentos avanzados listos para descifrar los secretos de Júpiter. La alianza de estas 2 misiones nos dará un análisis sin precedentes. Para mediados de la década de los 30 tendremos datos asombrosos. Y esto es solo el comienzo de una era aún más audaz. Si Europa Clipper descubre pruebas contundentes como rastros de química orgánica compleja o biomarcadores activos, el siguiente paso lógico y revolucionario será enviar un módulo de aterrizaje. De hecho, la NASA ya tiene lista la propuesta para una misión de aterrizaje que perforará la corteza o atrapará muestras frescas de los géiseres para un análisis inmediato. En un futuro más lejano, visualizamos un submarino robótico capaz de derretir el hielo y navegar directamente en el abismo de este océano alienígena. En los próximos 10 años, Europa dejará de ser solo un punto brillante y lejano. Se convertirá en un mundo real con paisajes y una receta química de su océano. El gran misterio de la vida extraterrestre dará paso a pruebas reales. Descubriremos materia orgánica simple, química ultracompleja o incluso microbios alienígenas. ¿O será un desierto acuático demasiado salado y sin oxígeno? La aventura para descifrar este mundo acuático apenas comienza y el secreto más grande podría esconderse bajo la próxima grieta del hielo.